La Revolución del 24 de abril del 1965. La Revolución del 24 de abril del 1965 fue una revolución popular donde se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares, con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. Este enfrentamiento cívico-militar, encabezado por el coronel Francisco Alberto Caamaño, buscaba reponer la Constitución y provocó la intervención militar de la Fuerza Interamericana de Paz, una gesta patriótica memorable en la historia de nuestro país. La Guerra Civil Dominicana también es conocida como la Guerra de Abril, la Revolución de 65 o simplemente como la Revolución de Abril. Tuvo lugar en el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965 en Santo Domingo, República Dominicana. Inició cuando seguidores civiles y militares del Juan Bosch derrocaron al presidente Donald Rick Cabral. El golpe de Estado llevó al general Elías Wessing y Wessing a organizar militares leales al presidente Cabral, iniciando una campaña contra los así llamados rebeldes constitucionalistas. Alegaciones de apoyos extranjeros a los rebeldes conllevó una intervención estadounidense en el conflicto, que después se transformó en una ocupación de la organización estadoamericana en el país. Más tarde, en el mismo año, las tropas internacionales se retiraron del país. Se realizaron elecciones en 1966, en las cuales Joaquín Balaguer fue elegido presidente. En abril ese mismo año, una nueva constitución garantizaba los derechos civiles e individuales y respaldaban el control civil de los militares. El nuevo documento otorgaba libertades que nunca se habían conocido en el país, se declaraban algunos derechos laborales, así como sindicatos fueron llamando a las mujeres embarazadas, las personas sin hogar, las familias, los niños y los jóvenes, los agricultores y los hijos legítimos. Estos y otros cambios, como la reforma sobre las posesiones de tierras, golpeaban a los terratenientes, conservadores y militares sobre cuando se expuso en contra de 3 décadas de autoritarismo. A continuación les presentaremos los personajes más destacados en la Guerra de Abril. Rafael Tomás Fernández Domínguez, él se distinguió como militar y defensor de la Constitución de la República. Cuando joven se interesó en la carrera militar. En la Guerra de Abril de 1965, Rafael Fernández Domínguez desempeñó un papel de primera línea y murió cuando se dirigía a tomar el Palacio Nacional y fue sorprendido por una emboscada que tendieron los militares estadounidenses. Francisco Camaño de Oro fue un militar y héroe dominicano que ocupó la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la Guerra de Abril de 1965. El coronel Camaño pretendía liberar la República Dominicana del gobierno norteamericano, además de que creó una cuarta república en la que muchos dominicanos y extranjeros viven hoy en día. Hamlet Ehrman fue un catedrático, escritor y guerrillero revolucionario dominicano que participó en la Guerra Civil Dominicana. También fue miembro del movimiento revolucionario 14 de junio. Fundó la Autoridad Metropolitana del Transporte AMET. Bartolomé Benoit fue un militar dominicano, presidente provisional de la República Dominicana durante la Guerra Civil del 1965, después de la disolución del triunvirato encabezado por el también militar Donald Reid. Pedro Bartolomé Benoit murió el 5 de abril del 2012 en la provincia de Santo Domingo. También fue expresidente de la República Dominicana desde el 1 de mayo del 1965 hasta el 7 de mayo del 1965. Solo duró 6 días en el poder.
Elías Wessing fue un militar conocido por haber liderado un golpe de Estado en contra de Juan Bosch y haber solicitado la intervención de los Estados Unidos cuando la Revolución de Abril de 1965 se intentó reponer a Juan Bosch. En la presidencia, Wessing fue jefe de las Fuerzas Armadas en 1965 y dirigió uno de los sectores surgidos en ese mismo año en las Fuerzas Armadas llamado Clan San Isidro. Antonio Cosme Inver Barrera fue un militar ad vitam con el rango de mayor general vitálico. Formó parte del complot que dio muerte al dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1961. 2 años más tarde participó en el golpe de Estado contra el presidente Juan Bosch. Cuco Baloy es un músico dominicano de salsa y merengue. Tras estudiar teoría musical en el Conservatorio Nacional de Música, formó con su hermano menor Martín Baloy un dúo solista que pronto se hizo popular en presentaciones y serenatas. Claudio Camaño Gurrión fue un héroe de la gesta constitucionalista durante la Guerra de Abril de 1965 y combatiente de la Playa Caracoles en 1973 junto a Francisco Alberto Camaño Denó y con otros guerrilleros. José Francisco Peña Gómez fue un abogado y político dominicano, líder del Partido Revolucionario Dominicano tras la renuncia de Juan Bosch en 1973. Candidato 3 veces a la presidencia de la República Dominicana en 1990, 1994 y 1996, y ex síndico de Santo Domingo en 1982 y 1983. Se le considera como una de las figuras más prometentes de la política del siglo XX junto a Joaquín Balaguer y a Juan Bosch. Tapley Bennett fue un diplomático americano que sirvió como embajador en la República Dominicana durante la Guerra Civil del 1965 y que recomendó que el presidente Johnson intervenir con tropas de los Estados Unidos. Por último, tenemos a Aníbal de Peña. Es una de las grandes figuras de la historia de la canción popular dominicana. Es el cantante, compositor y pianista. Además de que pianista, Aníbal de Peña fue trompeísta en su juventud. Sigue casado con Entorno Amor, la también cantante Iluminada Jiménez. Hechos principales de la Revolución del 1965. Los militares jóvenes, encabezados por el coronel Fernández Domínguez, tomaron la histórica decisión de distribuir armas entre la población civil, miembros de los partidos de la izquierda y del Partido Revolucionario Dominicano. Así se organizó los llamados comandos, formados de organización militar propia de las guerrillas urbanas. La guerra civil para el 25 de abril de 1965 era un hecho indetenible. 2 bandos enfrentados, los constitucionistas, cuyo objetivo militar era distribuir al viejo ejército nacional trujillista, el cual estaba controlado en su totalidad por los militares trujillistas banqueristas. En cuanto al objetivo político, se trata simplemente de irretable el gobierno de Bosch sin elecciones. La causa principal de la Revolución de Abril surgió precisamente porque los militares trujillistas balagueristas desconocieron los acuerdos políticos y se negaron a aceptar el gobierno de Bosch. Sin elecciones, precisamente esa descendencia fueron la causa principal para que un golpe de Estado se transformara rápidamente en una revolución. La contienda bélica de 1965 dejó pérdidas humanas y materiales al pueblo dominicano, que buscaba con esa lucha recuperar la democracia perdida con el golpe de Estado a Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963. La Revolución de Abril de 1965 fue un movimiento cívico-militar que se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares con la finalidad de volver al gobierno legítimo y constitucional de Juan Bosch. En ella se produjo una alianza de clases
entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Esencialmente, fue una revolución democrática en el sentido de que la misma no perseguía como maliciosamente argumentaron los norteamericanos establecer un régimen socialista o comunista. La batalla del Puente Duarte en la Revolución de 1965. La batalla del Puente Duarte fue una de las más sangrientas, pero al final de la misma, las tropas reaccionarias de Wessel y Wessel fueron derrotadas y obligadas a volver sobre sus pasos. Fue tan formidable la participación popular que muy pronto el aparato militar regular quedó virtualmente desarticulado por las acciones militares del pueblo en armas. Fue tomada la fortaleza de Lozama, en donde se encontraba la odiada Policía Nacional, en su versión de los cascos blancos. En el momento en el que los constitucionalistas, quienes ya habían derrotado en Santo Domingo a las tropas regulares, se preparaban para el ataque decisivo de San Isidro, base aérea, en donde se encontraban concentradas las tropas del CEFA, dirigidas por Wessel y Wessel y el general Benoit. Estos temerosos solicitaron a los Estados Unidos su intervención militar para evitar un supuesto peligro comunista. Segunda ocupación militar de Estados Unidos. La segunda ocupación militar norteamericana a la República Dominicana se produjo el 28 de abril del 1965. A nuestro país llegaron aproximadamente 42 soldados norteamericanos. El pretexto casi el mismo del 1916, a salvar vidas norteamericanas y proteger los intereses norteamericanos de la República Dominicana. Además, el gobierno de Washington justificó que la ocupación militar señalada que se trataba de evitar formación de nuevas Cuba en el Caribe. Los soldados norteamericanos se dedicaron a darle apoyo logística e incluso a partir activamente en escaramuzas militares en contra del bando constitucionalista, en el cual, a partir de la llegada de los soldados norteamericanos, se replegó la zona colonial de la capital, llamada Ciudad Nueva. En cuanto a las tropas de la CCFA, dirigido por Washington, recibido ayuda, pertrechos, etc. De los soldados yanquis en aspecto político, los partidarios de Balaguer, cuya base operaciones estaban en la base naval del Sidro Instante por la ocupación, tomar la instrucción de proclamar la formación de gobierno militar llamado Gobierno Reconstrucción Nacional, cuya cabeza se encontraba generalmente Inver Barrera. El gobierno reconoció nacional esencialmente en un gobierno tierra, un gobierno que respondía a la política imperialista de Washington, cuya finalidad era evitar por todos los medios el regreso de Bush a la presidencia. En fin, era un gobierno robustamente anticomunista, formado por los Estados Unidos para manipular la política local.